Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Carolina y hoy vamos a trabajar con la guía número 15 de lenguaje preparada especialmente para ustedes, octavo básico. Vamos a ver chicos cuáles son los temas que vamos a tratar en esta guía. El primero es los recursos narrativos que crean suspenso y misterio en una narración. Luego la disposición temporal de los hechos y por último los recursos léxicos y gramaticales de estas narraciones. Comenzamos entonces. ¿Se han fijado que muchas veces cuando nosotros estamos leyendo un texto, de repente solo al momento de leer nos damos cuenta que por ahí hay algo más, que hay algo que nos está develando el misterio o algo que nos trae a nosotros cierto suspenso? Bueno, chiquillos, esos son los recursos narrativos y creadores de suspenso y misterio. Un elemento que ayuda a generar el efecto de suspenso y misterio es el ambiente, es decir, lo que rodea esta narración. ¿Por qué? Porque aquí el autor crea un ambiente con una particular importancia hacia lo que no se ve, es decir, implícitamente le está dando importancia a lo que nosotros no vemos de esta narración. Y es por eso entonces que el lector, o sea, nosotros los que estamos leyendo esta narración, percibimos que algo más hay, pero que no aparece completamente y sabemos que está ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando leamos, tenemos que fijarnos en las pistas del relato. ¿Para qué? Primero, para imaginar los paisajes. Es súper importante, chicos, que mientras nosotros vayamos leyendo, vamos imaginándonos cómo son los paisajes que nos van describiendo. Y además, al describirnos los paisajes, nosotros podemos darnos cuenta o identificar más o menos cómo es la temperatura que hay en ese ambiente, cuáles son los olores que hay en ese ambiente y podemos visualizar cómo se comportan los personajes y al visualizar cómo se comportan los personajes podemos visualizar también o inferir qué es lo que pasó antes en el relato. ¿Se han fijado que muchas veces nosotros vemos series, películas o leemos algunas narraciones en donde los relatos no comienzan con el principio de la historia, sino que a veces con el medio o con el final? Bueno, muchas veces pasa esto, ¿cierto? Pero existen ciertas situaciones que nos ayudan a nosotros a dilucidar qué pasó antes de lo relatado. A continuación nosotros vamos a ver un esquema del texto El Regreso, que vamos a leer en clases, que nos muestra la organización de este relato. Miren acá y pongan mucha atención. Este relato no comienza desde el principio de la historia, no comienza desde los inicios de este hombre, ¿cierto? Sino que comienza 2 años después. Pongan atención. Aquí está el orden cronológicamente de las acciones principales que ocurren en este relato, que se llama El Regreso. Y vemos que primero el hombre es sirviente del viejo, que luego el hombre mata al viejo, oculta el botín y huye, que 2 años después regresa por el botín, que cuando lo encuentra el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya, que el hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre y que por último este viejo, muere. ¿Ya? Pero aquí nosotros podemos identificar que en realidad la narración no comienza desde que el hombre es sirviente del viejo, sino que comienza cuando regresa por el botín, es decir, 2 años después. Y a medida que van pasando estas extrañas situaciones, ¿cierto? Nosotros nos vamos hacia atrás y podemos identificar qué es lo que pasó antes. Ahora, miren acá. Pongan mucha atención a los recursos léxicos y gramaticales que aparece y que utiliza el narrador para situar las acciones. Tenemos entonces que relata y que utiliza los referentes temporales, es decir, lo que pasaba en el momento, la temporalidad, el tiempo, ¿ya? Cuando aquí dice una noche salvaje, 2 años antes o hacía 2 años, ahora, eso es más o menos el tiempo en donde se está escribiendo esta narración. Y aquí dice entonces que los referentes temporales nos informan cuándo se narran los hechos. ¿Ya? Acá podemos identificar que el relato principal ocurre en una noche salvaje, pero también relata acciones que habían pasado hacia 2 años antes, ¿ya? Y lo que está pasando ahora. También utiliza ciertos tiempos verbales para explicar el orden de los hechos. Tenemos acá tiraba, azotaba, empujaba,
había sido acallado, regresaba. Estos son tiempos verbales que están en pasado, ¿ya? Es decir, que eso fue hacia atrás, para contar lo que pasaba, ¿cierto?, en esa noche salvaje. Y también aparecen los acontecimientos anteriores a esa noche, como también aparecen, ¿cierto?, muchas veces el presente. Y por último, entonces, se utilizan los elementos de correferencia, los recursos de correferencia. ¿Qué significa esto? Que alude a elementos o personajes relacionados con lo que pasó antes, como por ejemplo, esa riqueza, el escondite, ¿cierto? Acá otra vez está el escondite y el viejo. Es por eso que nosotros tenemos que poner mucha atención e identificar muy bien las pistas que aparecen en el relato para saber más o menos de lo que nos están hablando del tiempo real y para poder ordenar estas acciones o estos hechos cronológicamente. Súper bien, chiquillos, los felicito, han hecho un excelente trabajo y nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien, chao, chao.